Bien, pues vamos a continuar con Lucas capítulo 1. Vamos a meditar el día de hoy en la porción del versículo 39 al 56. Lucas 1, versos 39 al 36. Lucas 1, versículos 39 al 56. Le voy a dar lectura, dice así: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por la dirección y la guía que tú nos das a través de ella, Señor. Gracias porque podemos confiar en que ella es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener mentes, corazones sensibles a tus instrucciones, a tus órdenes de mando, para que podamos, Señor, conformar nuestra vida a lo que tú quieres, a que caminemos, Señor, de la manera que tú quieres. Y Padre, te pedimos que nos ayudes en este tiempo, Señor, para guardar todo esto que vamos a aprender y podamos, Señor, vivir de una manera agradable delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues hemos estado meditando ya en estos últimos domingos sobre el hecho de que Dios es dueño de la historia, ¿verdad? A pesar de que conocemos bien estos pasajes, los hemos repasado una y otra vez, pues no debemos de dejar de lado que los protagonistas no son las personas, ¿verdad? No es María, no es Zacarías, no es Elizabeth, sino es Dios, es Cristo, y reconocer que Él es dueño de la historia y que Dios permanece fiel a su pacto. A pesar de que hubo un tiempo de silencio, hubo un tiempo en el que Él no habló a su pueblo, pues Él seguía siendo fiel a su pacto y a ellos mismos, ¿no? Entonces, de una o muchas maneras, Dios ha preservado no solamente al pueblo, a Israel, sino también ha preservado la semilla de la cual vendría el Salvador. Aquella semilla de la cual Él habló cuando maldijo a la serpiente, ¿recuerdan? Esa misma semilla ha sido preservada hasta este momento, ¿verdad? En el que estamos leyendo aquí en capítulo 1 de Lucas. Ahora, si nos remontamos al libro de Génesis, vemos que Dios preservó la vida de Adán, preservó la vida de Eva, y si recuerdas, Él lo que dijo es: si ustedes comen, ciertamente van a morir, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, a pesar de eso, el Señor preserva la vida de estos primeros hombres, no porque Él mintiera, sino porque Él estaba de alguna manera viendo una línea de vida la cual llegaría hasta el Mesías. Él iba a preservar esa semilla hasta la llegada de Cristo.
Entonces, ciertamente podemos decir con todo esto que la historia tiene sentido por Cristo, ¿sí? No es el hombre quien le da sentido o significado a la historia, sino es Cristo. Todo lo que vivimos, todo lo que acontece durante la vida nuestra y durante la historia tiene significado por Cristo mismo, ¿sí? Es común pensar que la historia o la vida tiene sentido por nosotros, por quienes somos y lo que hacemos, pero no es así, es por Cristo. Ahora, esta historia sobre el nacimiento del Mesías no puede ser entendida profundamente si lo hacemos teniendo, si no lo hacemos más bien teniendo como premisa esto, de que Dios es dueño de la historia. Eso es lo que debemos tener en todo momento presente mientras vamos adentrándonos en esta historia, ¿verdad? Ahora, en verso 39 y verso 40, se nos dice que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahora, María, justo después de haber recibido las palabras del ángel Gabriel sobre el nacimiento sobrenatural del Mesías, ella actúa en fe al visitar a Elizabeth, ¿sí? Quien también había concebido milagrosamente. Ahora, esto no es un mero gesto familiar de, bueno, voy a ver a mi familiar que está embarazada, como lo haríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pues mira, está embarazada, pues voy, la visito, le hago un regalo. Pero no fue realmente el motivo por el cual María visita a Elizabeth, ¿sí? Sino fue por ir en búsqueda de la verificación del cumplimiento de la profecía, ¿sí? Recordemos que María ya había creído las palabras del ángel, entonces no fue para salir de dudas, no fue para decir, a ver si no me estaba cotorreando, ¿verdad? El ángel, voy a ir a ver si no me engañó. No, ella ya había creído, ella fue a confirmar solamente. Y esto es un patrón que vemos en la Biblia. Normalmente cuando se daban las profecías o Dios mismo hablaba, ¿sí? Dios habla y confirma lo que él habló a través de una señal, ¿sí? Entonces él habla a través de profetas, él mismo habla y hay una señal que viene después que confirma, ¿verdad? Lo que él ha dicho. ¿Recuerdas que hace algunos domingos mencioné sobre los milagros y las señales? Que las señales y los milagros no son el centro del mensaje. Que muchas iglesias se dedican ¿a qué? A hacer campañas de sanidades y milagros, y realmente lo que forma el centro del mensaje es el milagro o la señal, pero no es así. Lo que realmente conforma el centro es el mensaje, no la señal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba cuando los apóstoles hacían señales, hacían milagros? ¿Sí? Ellos no lo hacían para decir, mira el poder que yo tengo, sino era para que de alguna manera estas señales certificaban o daban validez al mensajero, ¿sí? Ese era lo importante. Ahora, este mismo patrón que menciono, lo vemos en la escritura. Hay un anuncio, hay un mensaje y va seguido de una señal. Ahora, si quieren vamos al libro de Jueces capítulo 6. Y aquí, bueno, vamos a ver una pequeña historia donde vemos este mismo patrón, ¿sí? De anuncio y una señal. Jueces capítulo 6, vamos a leer una porción, primero versículo 11 al 17 y después 36 al 40, pero primero Jueces 6, versos 11 al 17. Y le doy lectura, dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recordemos que en este tiempo Israel estaba siendo oprimido por los madianitas, estaba siendo oprimido por naciones extranjeras, ¿sí? Y de alguna manera ellos lo que hacían,
antes de que ellos llegaran, porque había temporadas en las que venían estos extranjeros a robar todo lo que ellos habían producido. Entonces lo que hacían era, pues mira, antes vamos a recoger todo lo que podamos y vamos a guardarlo antes de que vengan estos hombres a robarnos. Entonces dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Este es el mensaje. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces Gedeón no estaba siendo incrédulo de alguna manera, sino estaba pidiendo una confirmación, ¿sí? Ahora, más adelante, en versículos 36 al 40, entre estos dos, esta primera porción, vas a leer tú, si continúas leyendo, vas a leer que Gedeón hizo un holocausto. El ángel de Jehová le pidió hacer un holocausto y el Señor consumiría lo que él iba a poner como ofrenda. Esa iba a ser la señal de que, de hecho, el Señor había hablado con él. Pero más adelante vemos que Gedeón pide una señal para saber si es que se va a hacer como él le dijo. Y fíjate, versículos 36 al 40 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y secó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Entonces vemos cómo hubo un mensaje, ¿sí? El hombre pide que una confirmación de lo que se está diciendo es genuino, es verdad, ¿sí? Y el Señor da la señal. Entonces la señal o el vellón seco en este caso no es el centro. El centro es el mensaje. La señal simplemente fue que la confirmación. Entonces vemos en esta historia cómo Gedeón pide una señal de confirmación y después que se confirma, ¿qué hace? Actúa. Ajá. Y lo mismo vamos a ver o podemos leer en el caso de Moisés en Éxodo, específicamente capítulo 4. ¿Recuerdas que Jehová habla con Moisés y le dice que a través de él es que Israel va a ser rescatado, va a ser liberado? ¿Sí? Y hay una señal después de que el Señor da estas palabras de: voy a liberar a Israel a través de tu mano, y la señal es convertir una vara en una serpiente. Entonces vemos que hay estas, digamos, palabras, ¿sí? Mensajes y una confirmación. Entonces, volviendo a nuestro pasaje en Lucas, María, o la visita de María a Elizabeth, no es una visita de, pues, buenas costumbres. Voy a visitar a mi familiar porque pues está embarazada y le voy a llevar un regalito, le voy a llevar algo para el bebé. No, la intención de esa visita era que confirmar lo que se había hablado, lo que el ángel le había dicho, ¿sí?
Y fíjate, continúa diciendo el pasaje en verso 41 al 45. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Fíjate, Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo y no está diciendo, o sea, todavía viniste a confirmar, o sea, no creíste, no, sino dice, bienaventurada la que creyó. Entonces María en ningún momento dudó, sino que fue a qué, a confirmar lo que le habían dicho. Ahora, sabemos que, pues, naturalmente todos los bebés pues dan pataditas y se mueven, ¿verdad? Y muchas veces cuando escuchan la voz, por ejemplo, del papá, ¿qué pasa? Se mueven y patean y hacen algo, ¿verdad? En señal de que, mira, estoy alegre o escuché una voz familiar, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que los bebés tienen la capacidad de ¿qué? De reconocer a alguien conocido incluso antes de haberlo visto, ¿verdad? Con la pura voz son capaces de reaccionar a su presencia. Ahora, en el caso de Juan, al escuchar la voz de María, dice el pasaje que Juan saltó en el vientre de su madre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora, siguiendo esta misma línea de interpretación, el contexto no es sentimental. No es de que el bebé se emocionara por escuchar una voz femenina, ¿sí? El contexto es pactual. El salto de Juan en el vientre de María, ¿sí? Es una señal judicial del reconocimiento del señorío de Cristo. Es pactual y no es biológico. Dice el pasaje en Lucas 1:15 que Juan ya era lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Recuerda las palabras del ángel a Zacarías, dice, porque será grande delante de Dios. Hablando de Juan, dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces Juan ya era lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. Entonces cuando escucha a María no fue porque escuchó una voz y se emocionó, sino fue en un sentido de reconocer quién estaba delante de él. ¿Sí? Es por eso que digo que no es biológico, sino es de pacto. ¿Sí? Porque Juan, siendo lleno del Espíritu Santo, reconoció que quien estaba delante de él era el Mesías. Esta es la razón por la cual saltó de alegría Juan desde el vientre de su madre. ¿Sí? Juan era ya lleno del Espíritu Santo y respondió en adoración ante la presencia del rey. En el caso de Elizabeth, por ejemplo, leemos que ella fue llena del Espíritu Santo una vez que Juan salta en el vientre. ¿Y qué sucede? Ella es llena del Espíritu Santo e inmediatamente exclama a gran voz y dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, por eso podemos deducir claramente que Juan sabía quién estaba delante de ella. El Espíritu Santo, ¿verdad? Actuando en Juan, hizo que reconociera que estaban delante del rey. Y Elizabeth inmediatamente, al ser llena del Espíritu Santo, dice, bendita tú entre todas las mujeres. María no le había dicho nada, simplemente la saludó y ella inmediatamente reconoció, ¿sí?, que era la madre del Señor. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, o sea, apenas estaba saludando, dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, podemos llegar a pensar cómo es que pudo deducir que ese salto era de alegría. Debió haber sido algo extraordinario para que ella dijera, saltó de alegría, y en el mismo momento que salta de alegría es llena del Espíritu y reconoce que es la madre de Dios.
Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahora, esta declaración es una declaración mesiánica en reconocimiento de quién estaba delante de ella. Y a su vez es una declaración judicial con implicaciones de reino. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que dice el Salmo 110? Salmo 110, verso 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El anunciar el reinado de Cristo implica anunciar la derrota de sus enemigos. No podemos hablar de Cristo como rey sin a su vez declarar la caída de todo aquel que se niega a reconocerle y la caída de todo gobierno que no esté alineado a su voluntad. Entonces la declaración de Elizabeth es en este sentido, es un anuncio judicial contra los enemigos de Dios y de gozo para el pueblo del pacto. Ahora la porción siguiente del versículo 46 al 56 es lo que se conoce como el Magnificat de María o el canto de María. Y como venimos hablando, esta porción no trata de una vindicación personal, sino de una acción o de la acción de Dios en la historia. ¿Sí? Ahora, estoy haciendo mucho énfasis en esto porque como cristianos somos dados a pensar en un Dios deísta. ¿Sí? O sea, en un Dios que sí es el autor de la creación, pero Él no tiene nada que ver en la historia. Es como un Dios que hizo todo y se fue, le dio la espalda a su creación y su creación sigue funcionando como si fuera un reloj. Muchas veces pensamos que los temas políticos, económicos, son ajenos a la narrativa bíblica. Pero este canto que María pronuncia nos enseña lo opuesto, nos enseña que Dios es quien dirige personalmente la historia, que la misma se desarrolla en sus términos y propósitos. En este canto, María deja ver cierto cambio de estatus. Todas las cosas vienen sucediendo de cierta manera. El gobierno, la cultura, ¿sí? Se manifiesta de cierta manera, pero Dios interrumpe este andar de la vida para juzgar y revertir ciertos aspectos de la misma. ¿Sí? Entonces, recuerdas en los evangelios también que se habla que como en los días de Noé, la gente se daba en casamiento, ¿verdad? Y vivían su vida regularmente o con regularidad. Pero Dios interrumpe este curso de la historia y de la vida para emitir sus juicios. De esto trata este canto, que hay cambios en la historia. Ahora, estos cambios o juicios de los que habla María son declaraciones judiciales basados en un marco de sanciones históricas, las cuales leemos en Levítico 26 y Deuteronomio 28. En estos pasajes podemos leer nosotros las consecuencias de la obediencia o la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, estas sanciones no se quedaron con Israel en el Antiguo Testamento, sino esas sanciones o ese marco histórico de sanciones, tanto bendiciones como maldiciones, sigue vigente en nuestro tiempo. No debemos pasar por alto que Israel en este tiempo, en el tiempo de María, estaba siendo gobernada por tiranos. Estaba bajo gobiernos tiranos, bajo el reinado por un lado de Herodes y por otro lado bajo el yugo de Roma. Entonces la nación estaba en una desesperación esperando ya un Mesías, un Salvador. Aquel que nos habían prometido los profetas, lo queremos ya, lo necesitamos ya, porque estábamos en una situación desesperada con estos tiranos. ¿Sí? La nación esperaba al Mesías y María, con su canto, se goza de su Salvador, sabiendo perfectamente lo que implicaba la llegada del Mesías. Ahora, ¿qué es lo que implicaba la llegada de Cristo, la llegada del Mesías? Lo que implicaba es que
Bueno, de entrada no vendría a reinar en los corazones de las personas, como muchas veces se enseña, ¿sí? No vendría a reinar en los corazones, sino que este Mesías establecería un reino que no tendría fin. Y que este reino terminaría por poner a los demás gobiernos humanos debajo de sus pies. Este Mesías traería salvación total. No solamente una salvación espiritual, sino una salvación política también. Eso es a lo que me refiero cuando digo, el anunciar a Cristo como rey no es simplemente el rey de tu corazón, sino es el rey de la historia, es el rey de toda esfera de la vida. Y el hablar del reinado de Cristo es hablar implícitamente de la derrota de sus enemigos, porque no hay cuartel en esto. ¿Sí? Dios no toma prisioneros. O estás conmigo o estás en contra mía. En este canto más bien que de María es similar al canto de Ana en Samuel, en Primera de Samuel. Y es parecido no solamente porque las dos madres sabían que sus hijos serían dedicados completamente. ¿Recuerdas que hablábamos del voto? ¿Sí? El cual Juan iba a tomar un voto de dedicación total a Dios, que no iba a comer ningún fruto de la vid, ¿sí? Que no se iba a cortar el cabello, que no iba a estar cerca de muertos. Ese era un voto de consagración total a Dios. Entonces, tanto Juan como nuestro Señor iban a estar completamente dedicados a la obra, ¿verdad? Entonces, no solo en esto se parecen los dos cantos, ¿sí? Sino que en ambos casos, ¿sí?, atravesaban por una situación difícil como nación. En el caso de Ana, ellos vivían opresión por parte de los sacerdotes. En el caso de María, no solamente opresión también sacerdotal, sino una opresión de gobernantes, Herodes y César. Pero si aún fuera poco, le podemos añadir que había una apostasía generalizada, tanto en el tiempo de Ana como en el tiempo de María, ¿sí? La nación se había descarriado, se habían alejado de la ley de Dios en ambos casos y necesitaban de alguien que viniera a juzgar. Estos son los paralelos que vemos en ambos cantos. Ahora, antes de pasar al canto y meditar un poco en este canto, necesitamos entender que hay 4 aspectos importantes que vamos a ver en este cántico. 4 aspectos o 4 le podríamos llamar inversiones, ¿sí? Cambios de estatus que María pronuncia en su cántico. El primero es un cambio de desesperanza a gozo, ¿sí? Y esto lo podemos leer en versos 46 al 48. Un cambio de estatus de estar en desesperanza a gozo. Y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada las generaciones, ¿sí? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces recordemos que esto no es un tema personal, no es algo que María está diciendo, bueno, yo como mujer, yo como futura mamá, quiero agradecer al Señor, sino que está hablando en términos representativos, ¿sí? María está siendo inspirada por el Espíritu Santo y está actuando también como un representante de Israel. María alaba a Dios por el hecho de que no solamente está siendo testigo de la historia de Dios, más bien de la acción de Dios en la historia, sino que está siendo también herramienta del cumplimiento del pacto establecido generaciones atrás. María, a pesar de ser la cuna de nuestro Señor,
Ella no se enaltece a sí misma diciendo, mírame, ¿no? Ve nada más cómo yo soy diferente a todas las mujeres. Tengo un estatus más alto porque voy a ser quien va a recibir al Señor. No. Sino que ella alaba a Dios por haber mirado su bajeza. Entonces, de entrada, ella se reconoce como alguien inferior delante de Dios. Y esta misma es la condición de la nación de Israel. Una nación que en lo exterior ni en lo interior tenía algo que ofrecer. En cuanto a fuerza y destreza, otras naciones podían haber sido escogidas por Dios antes o mucho antes que ellas. ¿Sí? Sin embargo, desde el inicio a Dios le plació escoger una nación débil para que fueran sus mensajeros. María, siendo pobre y sin estatus, es exaltada por el Señor. Y este es un aspecto importante que debemos tener en cuenta respecto a las sanciones pactuales en la historia. ¿A qué me refiero? A que la exaltación no proviene por el estatus, ni por el Estado, sino por la fidelidad a Dios. Muchas veces solemos pensar que el éxito se mide por medio de números o se mide por medio de estatus. Pero bíblicamente el éxito lo define la fidelidad a Dios. No necesariamente los números, sino la fidelidad al Señor. ¿Tú cómo puedes saber que eres exitoso? Midiendo qué tan fiel eres. No cuánto has producido, sino qué tan fiel eres. Eso es lo que tú puedes llegar a decir, soy exitoso. Soy una persona que está cumpliendo con su deber. Pero muchas veces nos dejamos engañar pensando en que son los números lo que define el éxito y no es así. Ahora, esta es la primera inversión, el primer cambio de desesperanza a gozo. Ahora, la segunda inversión le podemos llamar, es una inversión moral. Verso 51 nos dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ahora, el Salmo 2 habla sobre la soberbia del hombre natural. Y cuando digo hombre natural me refiero a aquel hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Aquel hombre que rechaza la autoridad de Dios, ¿sí? Porque el anhelo del hombre que leemos en el Salmo capítulo 2, su gran anhelo es la autonomía, ¿sí? El poder definir lo bueno y lo malo en sus propios términos. El anhelo del hombre sin Cristo es no tener que rendir cuentas nunca, ¿sí? Es el querer actuar independientemente de cualquier autoridad. Ese es el anhelo del hombre sin Dios. Fíjate, voy a darle lectura ahí al Salmo 2, versos 1 al 3, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y fíjate lo que dicen, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es interesante porque ellos saben que están ligados a Dios. Como dice el capítulo 1 de Romanos, ellos suprimen la verdad en injusticia. Ellos saben que están bajo el gobierno de Dios, pero ¿qué dicen? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, lo que nos tiene atados, lo que nos tiene de alguna manera en un buen carril, vamos a cortar estas cuerdas y vamos a seguir nuestro propio camino. Y este ha sido el intento del hombre desde el huerto, el sueño de la autonomía. ¿Y qué quiere decir autonomía? Auto, propio, nomos, ley. O sea, el hombre quiere ser su propia ley. El verso 51 nos dice que el Señor con brazo poderoso, dice, esparció a los soberbios. ¿Sí? Entonces el juicio es sobre la autonomía intelectual. Proverbios 1:7, ¿recuerdas? Es un proverbio que conocemos muy bien. Nos dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová.
El temor es el reconocimiento de que somos responsables, no solo de cómo actuamos, sino de cómo pensamos. No puede haber temor si no hay un sentido de responsabilidad, sin un sentido de rendición de cuentas, ¿sí? Si tú no sabes que tienes que rendir cuentas, ¿cuál temor? Si tú no te sientes responsable ante alguien, ¿cuál temor? Algunas veces les he comentado sobre Voltaire, que era un ateo, y lo que él dijo fue: si no hay un Dios, pues hay que inventarlo. Porque imagínate un rey que no tenga ese sentido de responsabilidad o de rendición de cuentas, va a hacer lo que se le antoje con todos nosotros. Entonces necesita haber una autoridad más allá, trascendental, para que todos los reyes sepan que son responsables. Entonces él dijo: si no existe hay que inventarlo. Pero nosotros sabemos que existe. Entonces el temor del Señor es reconocer que somos responsables. Ahora, para obtener sabiduría, debemos partir del hecho de que somos responsables ante Dios, y la forma que obtenemos sabiduría es a través de su palabra ley. Y el temor, que es el principio de la sabiduría, es el reconocimiento que no somos Dios, que no sabemos todo. Y ese es uno de los grandes pecados de los jóvenes, que rechazan toda la autoridad. ¿Por qué? Porque dicen: yo ya lo sé todo, ¿no me puedes enseñar? Sí, hijo, pero yo ya viví esto, ya pasé esto y te puedo enseñar. ¿Y qué dices? A mí no, yo ya sé, no te metas. ¿Sí? Muchas veces nos sentimos Dios diciendo: ya lo sabemos, no necesitamos del Señor, ya sabemos de qué trata la vida. ¿Sí? El principio de la sabiduría es reconocer, somos responsables, sí, pero también que necesitamos instrucción, la instrucción de Dios, y aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros son aquellos que nos dan también la instrucción, nuestras autoridades. El negar esto, el negar a nuestras autoridades, nos hace tontos y soberbios, orgullosos. Fíjate lo que dice ahora el versículo 8, justamente el verso que va después de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El soberbio desprecia la instrucción de los sabios. Él dice: ¿qué me puede enseñar este? Yo ya sé. Esta soberbia siempre empieza en casa, o nace en casa, y se termina manifestando en las instituciones. Por ejemplo, tenemos la Secretaría de Educación, tenemos la Secretaría de Economía, por mencionar algunas, que se creen independientes a Dios. Creen que tienen autonomía intelectual para tomar decisiones con el dinero de las personas y para crear currículos, ¿sí?, según sus propias ideas, y no tomar a Dios en cuenta. Ahí es donde vemos nosotros en nuestras instituciones lo que llama aquí la Biblia soberbia. La falsa idea de una autonomía intelectual. Nosotros como institución podemos tomar decisiones con el dinero. Nosotros como institución podemos tomar decisiones sobre la tierra, sobre las vidas de las personas, sobre los ancianos, sobre la educación. Eso se llama autonomía intelectual o supuesta autonomía, y es juzgada por Dios. Es por eso que dice: hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Recuerda, cuando hablamos de corazones, estamos hablando de la mente. Su propia vanidad intelectual es su tumba. Volviendo al Salmo 2, ¿qué es lo que hace el Señor cuando ve a estos hombres que quieren cortar sus cuerdas, que quieren reclamar cierta autonomía intelectual y moral? Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
No hay necesidad de derribarlos por la fuerza. Su propia vanidad los terminará derribando. Fíjate lo que dice, esparció a los soberbios. ¿Cómo? En el pensamiento de sus corazones. O sea, simplemente, ¿qué necesitó el Señor? Dejarlos en la vanidad de su mente para que ellos mismos cavaran su tumba y cayeran sobre sus necios corazones, sus mentes soberbias. No necesitó gran cosa. ¿Sí? Si ves a alguien que normalmente rechaza la instrucción, quiere hacer su propia voluntad, pero tú sabes que lo está haciendo mal porque está haciendo lo contrario a lo que es sano y sensato, ¿necesitarás meterle el pie para que se caiga? Simplemente das un paso atrás y solito va a caer. Eso es lo que hizo el Señor. Dice, los esparció en el pensamiento de sus corazones. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Ahora, tercero, vemos que hay una inversión política. Inversión política, Lucas 1, verso 52. Y dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Quiero que vayas viendo cómo hay un cambio de estatus. Primero el que vimos que era desesperanza y pasó a ser gozo. El siguiente fue, ¿recuerdas? Una inversión moral. Aquellos que se sentían supremos o se sentían orgullosos en la vanidad de su mente, terminan siendo ¿qué? Esparcidos. Ahora la inversión política, que dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ahora, a diferencia de lo que creen muchos cristianos, Dios es soberano sobre la esfera política. De hecho, el hablar de Cristo como rey, ya estamos usando un término político. Rey es un término político. Entonces, si no te quieres meter en problemas, ¿verdad? Te recomendaría no decir Cristo rey, porque implica que estás reconociendo una autoridad por encima de cualquier otra autoridad. La esfera política no es neutral como muchos piensan. O se está con Cristo o se está contra Cristo. Y es algo que muchas veces no ve el cristiano. Aborda el tema político con neutralidad, pensando que puede dejar de lado su fe. Pasajes mal interpretados como el de dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pensando que César, ¿sí?, tiene derecho sobre algo. Esto lleva al cristianismo ¿a qué? A la irrelevancia en la esfera política. Porque pensamos, esa parte del pastel le pertenece a César. ¿Sí? Dios tiene su parte del pastel, que es los domingos, es la esfera espiritual, ¿verdad? La consejería, los matrimonios, ¿verdad? Uno que otro sábado. Pero la esfera política, ese es el pedazo de pastel que le toca a César. Eso nos lleva a la irrelevancia. ¿Sí? La realidad es que todo le pertenece a Dios, todo. ¿Sí? Y todo, incluso César, debe someterse a Cristo. No hay neutralidad en cuanto a la política. ¿Sí? Cuando las autoridades apelan a la autonomía política, es una invitación al juicio. Cuando tú ves a los políticos apelando a levantar nuevas leyes, hablar acerca de expropiar o quitar propiedad, ¿sí?, es una invitación al juicio. Cuando no reconocen a Dios como la autoridad suprema, es una invitación al juicio. ¿Recuerda las palabras de Faraón a Moisés? Cuando Moisés va y le dice, deja ir a mi pueblo para que sirvamos a Jehová. ¿Cuáles son las palabras que pronuncia Faraón? Dice, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Fíjate nada más la soberbia. ¿Quién es él? Y créeme, tú podrás llegar a cualquier institución de gobierno y decir, el Señor dice esto, y te van a decir, ¿y quién es este Señor para que yo escuche su voz? Es la misma frase que se escucha en nuestras instituciones de gobierno.
y es una invitación al juicio. Isaías 40, versos 23 al 24, dice: Él convierte en nada. Él, Dios, convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Ese es el destino de todos los políticos, de todos los gobernantes que se rebelan a Cristo. Y estos temas son temas que aborda María en su cántico, cuando dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Así como Dios permite el levantamiento de autoridades tiranas para juzgar a una nación, de la misma manera Él las va a quitar. ¿Sí? Ningún ascenso o caída del poder es accidental. Todos son actos judiciales de parte de Dios. Y es la prueba de que el Señor está reinando en este momento con vara de hierro a las naciones. Entonces, por un lado, esta inversión, ¿qué es? Derriba a los poderosos, derriba a los soberbios, ¿sí? Y exalta a los humildes. Ahora, los humildes, ¿quiénes son? Son aquellos que permanecen fieles a Dios y a su pacto. Siempre hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando todo lo que vemos como estas instituciones de gobierno que muchas veces rechazan a Dios y a su palabra, cuando caigan, qué vamos a estar haciendo? Porque van a caer, en algún momento van a caer, y es el momento cuando el Señor derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Número 4, vemos otra inversión, que es una inversión económica. Lucas 1, verso 53 dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ahora hay otra inversión. Aquellos que tenían hambre, que dice, los colma de bienes, y a los ricos, aquellos que se jactaban de tener todo, los envió vacíos. Ahora, parte de esta inversión social es el cambio de estatus económico. Dios juzga las economías rebeldes y bendice a aquellas que se mueven en términos de mayordomía. Dios no está en contra de la riqueza. Entonces se podría pensar, por lo que dice el pasaje, que el ser pobre es una condición de mayor provecho espiritual, ¿no? Que ser rico. Pero no es así. El juicio que Dios emite es en términos de pacto. La riqueza como la pobreza pueden ser síntomas de juicio. El ser pobre puede ser un síntoma de que Dios está juzgándote. O ser rico también puede ser un síntoma de que Dios está juzgándote. Si recuerdas, el motivo por el cual Dios juzgó a Sodoma y fue una ciudad que quedó hecha nada, ¿fue por qué? Por abundancia de pan, por abundancia de tiempo libre, y que nunca hicieron bien a la viuda, al huérfano, al pobre. Entonces, el ser una nación rica o fuerte económicamente no quiere decir que Dios está ahí bendiciendo. Puede ser un juicio, puede ser el preámbulo de un juicio o de la caída. Entonces, la riqueza o la pobreza pueden ser síntomas de juicio. Dios es soberano sobre la economía, así que la bendición o juicio se va a dar en base a la fidelidad a Dios. María, ahí en su canto, no está apelando a un sistema socialista en el que se pretende quitar al rico de sus bienes para dárselo a los pobres, ¿sí? Porque ahí podríamos escuchar, ¿verdad?, algún político diciendo: mira, dice la Biblia que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ah, pues hay que quitarle todo a los ricos. Podríamos pensar eso, pero no es así. Lo dice en términos de pacto, de fidelidad al pacto. ¿Sí? Lo que está reconociendo María es el sistema de sanciones en la historia. Dios juzga a quienes han hecho de la riqueza un ídolo. Lucas 16, verso 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces ahí está hablando de que no hay una neutralidad económicamente. O sirves a Dios con tus bienes, o sirves a Dios con todo lo que tienes, o va a haber juicio. Porque si no sirves a Dios con tus bienes, ¿a quién sirves? A las riquezas. Que en este caso es el dios Mamón. Entonces estás yendo hacia o en pos de un dios ajeno. Y muchas veces pensamos que la economía es neutral. ¿Sí? Y haz una pregunta. ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Trabajas para ti, para que no te falte nada? ¿Trabajas para que no le falte nada a tus hijos? ¿O trabajas para honrar a Dios con tus bienes? Porque fíjate, esa pregunta es básica para entender quién está, qué Dios está detrás de tu dinero, de tus finanzas. Porque el Señor, ¿qué hace? Él provee, ¿verdad? Él es el proveedor. El trabajo que tenemos cada uno de nosotros simplemente es que el canal o el medio por medio del cual Él nos bendice. Él provee para nosotros. Si no es ese trabajo, va a ser otro, pero Él va a proveer. Y si no tenemos trabajo, Él provee a través de la iglesia, pero siempre provee. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra pereza teológica? Pensar que yo me proveo a mí mismo. Yo hago finanzas según mi corazón, según lo que yo necesito. Y está mal. No sé si sepas, pero la palabra economía viene de la palabra griega oikonomía. Oikos, ¿sí? Que habla de un mayordomo, y nomos, ley. O oikos, casa, nomos, ley. O sea, una administración del hogar. ¿Quién está detrás de tu economía? Así como Dios es soberano en la esfera política, poniendo y quitando reyes según la fidelidad al pacto, de la misma manera Dios es soberano sobre la economía, dando y quitando según la fidelidad del pacto. Cuando estemos en necesidad, ¿sí? Y reconozcamos, Señor, yo he pretendido ser soberano sobre mi economía, no te quejes. Aguanta, pide perdón, arrepiéntete y haz las cosas bien. ¿Sí? Cuando viene tiempos de necesidad y tú has sido fiel, regocíjate porque el Señor quiere algo de esto, quiere carácter, ¿sí? Pero si has sido necio y tú has sido autónomo, tu propia ley en cuanto a la economía, pues espera juicio. Porque así es, Dios no es neutral en este aspecto. No hay neutralidad en la economía. O sirve nuestra economía a Dios o nos sirve a nosotros. Entonces, es lo que está diciendo aquí María. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Y qué crees? También hay parábolas, recuerda la parábola de las minas, la parábola de los talentos, que incluso al que tiene poco, si es infiel, eso poco el Señor se lo va a quitar. Entonces no es una cuestión de ricos y pobres o ricos versus pobres, sino es fiel o infiel. Ese es como Dios juzga. Y ahora por último, María concluye su cántico en versos 54 al 56 diciendo: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, históricamente no existe una ruptura entre el Antiguo y Nuevo Testamento, sino que María reconoce continuidad del pacto. Lo que Dios prometió a los padres, lo que Dios prometió en especial a Abraham, está encontrando su cumplimiento en Cristo. Fíjate lo que dice Gálatas 3:16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, o sea, como si hubiera muchas raíces, no, a la simiente.
a su simiente, ¿sí? Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la promesa que hizo Abraham, esa misma promesa va a encontrar su cumplimiento en Cristo. Creemos en un Dios que no cambia, así que podemos tener la certeza de que Dios va a socorrer a su pueblo y que estas inversiones históricas se han dado en el pasado y se van a volver a dar de nuevo cada vez que el hombre en su rebeldía quiera abandonar a Dios y olvidarse de su pacto. Ahora, no olvidemos que Dios bendice la fidelidad. El cántico de María nos recuerda la fidelidad de Dios a su pacto y a su pueblo, y la salvación a través de Cristo. Ahora, no olvidemos también que cada institución humana está siendo observada por Dios. No hay neutralidad en ningún área. Esto nos debe de dar tranquilidad, porque primeramente las buenas nuevas es de que el Señor está reinando. Él está en su trono, primeramente. Y segundo, que incluso esas instituciones que en nuestra rebeldía pensamos son neutrales o que no tienen nada que ver Dios, no, Dios está observando constantemente todo lo que hacen y va a juzgar. Si nosotros evaluamos, les he dicho, la fe de una nación la podemos nosotros discernir con el simple hecho de observar su sistema educativo y su sistema judicial. Si nosotros evaluamos esos dos sistemas y vemos que van en contra de Dios, créeme, Dios ya sabe, ya ha escudriñado cada uno de las acciones que ellos han llevado a cabo y va a juzgarlos. Y todo esto que María canta y alaba a Dios a través de este canto es un hecho. No solamente sucedió en el tiempo de Moisés, no sucedió solamente en el tiempo de el cautiverio a Babilonia, sino también va a suceder en nuestro tiempo. Sucedió con Israel también en el primer siglo y va a volver a suceder. Y cada vez que sea necesario, cada vez que se levanten los hombres, así como en el Salmo 2, diciendo vamos a romper sus cuerdas, así va a suceder en cada generación que se levante en contra de Dios. El cántico de María, así como el cántico de Ana, declaran el reinado del Mesías y la derrota de sus enemigos en la historia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque eres fiel a tu pacto. Eres fiel, Señor, a lo que tú has declarado en el pasado, y sabemos que no hay área en la vida que permanezca neutral. Sabemos que tú demandas obediencia en cada aspecto de nuestras vidas, que no hay un área que nuestro Señor Jesucristo reclame como suya, que no reclame como suya, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir en términos de esta verdad. Ayúdanos, Padre, a reclamar toda área de nuestra vida, reclamarla y levantar, Señor, a nuestro Señor Jesucristo como soberano sobre cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Nos gozamos de que tu Hijo Cristo está sentado ahora juzgando con vara de hierro a todas las naciones. Y Padre, te pedimos perdón si es que nosotros en nuestros hogares, en nuestra vida, hemos osado, Señor, reclamar autonomía, ser nuestra propia ley, ya sea intelectualmente, ya sea emocionalmente, ya sea económicamente, Señor, te pedimos perdón y ayúdanos, Padre, a ser buenos mayordomos, buenos cuidadores de tus bienes, buenos cuidadores, Señor, de cada talento, cada don que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque escuchas nuestros ruegos, nuestras oraciones y permaneces atento, Señor. Cuídanos, guárdanos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.